Impacto, cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros desde GPS Audiovisual seguimos creyendo, seguimos apostando por la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que utilice los recursos del Estado, que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. Estamos con Guadalupe Docampo, protagonista de la obra teatral La fragilidad de las casas, una comedia dirigida por Victoria Almeida, que aborda, entre otras cuestiones, temas como los lazos de familia, las parejas, los romances y las casas. Esta obra se presenta los sábados y domingos en el Teatro Armenia. Guadalupe, muy bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Por favor, muy feliz de estar acá, Julia. Qué linda que es la radio, me encanta. Sí, está muy buena. Hermosa. Sí. No habías venido nunca al No, estudio, pero ¿no? porque la última vez que hablamos creo que era pandemia. Claro. Sí, Sí, hicimos por Zoom, notas por sí, Zoom, sí, sí. exactamente. Bueno, aquí la tenemos entonces a Guadalupe Docampo y contanos, ¿qué te interpeló de la fragilidad de las casas para aceptar esta propuesta teatral, incorporarte al proyecto? Casi te diría que fue al revés, que yo perseguía a la directora. Sí, o sea, con Victoria Almeida, esta es la segunda obra que hacemos. La primera obra que hicimos la hicimos ya hace casi 10 años. Y bueno, fue una obra que para mí fue siempre muy importante, fue de las cosas más hermosas, más preciadas que yo hice, de todo lo que hice, de trabajo desde los 15 años. Em, y bueno, como que algunas veces me acercaba a ella y le decía, volvamos a hacer la obra y tal. Y por suerte Marcelo Melingo, que es uno de los productores de La fragilidad de las casas, hacía lo mismo. Le decía, ¿por qué no volvemos a producir esa obra? Porque él era bastante fan en su momento de la obra. Y bueno, en el último tiempo, bueno, ella, Victoria Almeida, además de ser una directora y dramaturga que admiro muchísimo, es una actriz que Sí. la descoce, es impresionante, yo soy su fan. Y bueno, entonces ella hizo una, si no me equivoco, la diplomatura en la EMAD de dramaturgia, y cuando se recibió tenía un montón de material, me fue mandando, pero en un momento me mandó La fragilidad de las casas y yo le dije, bueno, Vicky, esta es mi vida, y si esta es mi vida, significa que es la vida de todas. Eh, Ajá. así que, bueno, imagínate, fue como que una cosa que se encendió y así seguimos, dos Y, funciones a la semana en ajá. una sala de 420 personas. Además es una sala nueva, ¿no? O Una sea, sala. inaugurando una sala. Sí, 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 realmente es como, a ver, es muy, es un, nos propusimos una meta muy, muy enorme, la estamos conquistando, pero es un teatro nuevo y la propuesta es la obra, digamos, por Ujú, ahora no hay otra ujú, programación y es un ujú. teatro, ya decía, con 420 butacas, con, no sé, las butacas aterciopeladas, ya la vas a ver, Julia. Qué divino. Muy hermoso. Y bueno, y hacemos 2 funciones semanales y la verdad que la sala está siempre llena de gente, siempre súper cálida la función y Qué está bueno. buenísimo porque es una comedia, así que re Claro. ¿Y qué necesitamos. cuenta la fragilidad de las casas? Y un poco el hilo conductor es esto, es las casas donde vivió el personaje principal que se llama Cassandra,
que cuenta desde la casa donde vivía con su papá y su mamá, después los padres se separan, se va a vivir con la mamá y las parejas de la mamá, después se independiza y se va a vivir con la hermana, después con sus propias parejas, y eso es, digamos, como la excusa para ir hablando acerca de los vínculos, y Vicky toma el mito de Cassandra, hace una reversión como con todo lo que vivimos y con toda la perspectiva de género que nos atravesó a todas, por lo menos a la mayoría de las Ujú. argentinas. Y entonces, bueno, toma ese mito y lo que hace es como reelaborarlo y un poco lo que dice es que así como Cassandra tenía el don de ver lo que iba a pasar, pero tenía esta maldición de no ser creída por la gente por haberse negado a hacerle favores sexuales a Apolo, como que lo que ella un poco relabora es que hay algo de esto, de no escuchar a la mujer, pero que la obra termina como diciendo que hay algo, hay algo de eso que es como algo que le toca a cada una de nosotras, ¿no? Que es como a Ujú. nosotras darnos crédito a lo que nosotras vemos y Claro, nosotras escuchamos y nosotras creemos, ¿no? claro. Así que es muy profunda, pero es muy divertida. Así que es como que yo creo que a través del humor entran cosas, como siempre, más difíciles de digerir de otra Claro, manera. sí, 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 eso, bueno, eso es lo que suelen decir ustedes, ¿no? Los Sí. artistas, y sí, creo que sí, que es así. Mm, Es como decir, una directora que a vos te dirigió, Tamay Garategui, sí, dice lo mismo con respecto al género. claro, Dice que el género le permite decir cosas que son generalmente innombrables. claro, claro. Bueno, la comedia no sé si tanto, pero es cierto Sí, que sublima, ¿no? sí, sí. Yo Muchas lo cuestiones. escuché eso por primera vez a Bon Joon-ho en el Festival de Mar del Plata, Ajá, porque vino Bon Joon-ho al Festival de Mar del Plata sí, en una sí, época, en otros en tiempos, otros sí. tiempos. Y lo escuché a él decir eso y él hace un trabajo muy particular con el humor. Ujú, sí, Y también es como vos pensás que eso, hace películas que después ganan un Oscar y tal, como que tienen una peripecia, las historias, así como muy impresionante, pero en realidad el contenido político y social de las películas es difícil que por ahí llegue a ser masivo. sí, sí, Y sí, lo sí, logra a sí, través del humor y sí. también de esto de la fantasía, ¿no? Esto que decía Tami del género. Bueno, y en este caso, en la fragilidad de las casas, entonces hay, supongo que un tono irónico, ¿no? Sobre muchas cuestiones de género. Sí, 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 es muy Ajá, divertido. ajá. Porque toma muchísimos elementos. Bueno, contarles también que la obra tiene música en vivo compuesta por Julián Rodríguez Rona, que interpretan Julián Rodríguez Rona y Facundo Mejías, que también a su vez hacen como 30 personajes durante la obra. Ajá, sí. Y después hay una acróbata que se llama Irene Vivanco, que también increíble, es una acróbata, que es la primera vez que actúa y no lo podés creer. Hace de la mamá de Cassandra y también de la sombra. Bueno, y hay como muchos recursos, hay proyecciones, hay como muchos recursos, todos muy artesanales, igual, que Ujú, esa es como la parte ingeniosa y también que se disfruta mucho de la obra, que es que el espectador nos ve a nosotros todo el tiempo armando y desarmando ajá, los escenarios con cosas muy sutiles, ¿no? Por ahí con un solo elemento ya es otra casa, ya es otro personaje. Entonces, como que entre todos esos elementos con los que construye, usa también los cuentos infantiles. ujú, Entonces, hay mucho de humor y hay mucho de, no solo de reírse de por ahí del lobo, sino también reírse de Caperucita. Entonces, como para mí también eso hace como más accesible como la reflexión o que uno conecte con la experiencia real, porque en algún punto nadie se salva de pifiarla, ¿viste? De sí, equivocarse. Entonces, exactamente. Sí, sí, sí. entonces Sí. es muy bueno porque realmente la obra como siento que entra, Ujú, entra. ujú. Ahora vos corregime si me equivoco, ¿no? Pero tu trabajo en teatro es esporádico. Claro, sí. Este, ¿qué es lo que te lleva al teatro, a meterte en el teatro? No, no, Victoria Almeida, no, no, yo no.
a ver, Victoria Almeida y no es casualidad la coyuntura, ¿no? Ujú. No es casualidad para nada. Pero sinceramente, o sea, yo la conocí a Victoria trabajando en el San Martín, yo hice esa obra en el San Martín, otra en el Regio, me gustó como experiencia, pero bueno, no me sentí como tan a gusto como en el Ujú. audiovisual, sin duda. Cuando hice con Victoria su primera obra los días después, ahí sí me pasó otra cosa. Y entonces cuando se dio la posibilidad de volver a trabajar juntas, yo estaba entregadísima, pero personalmente yo siento que es a ella y a su mirada del mundo, su creatividad, su capacidad de juego. Ujú. Ujú. Bueno, ahí ya vas a ver, Julia, por favor. Ujú. Sí, sí. Realmente es Tengo muchas muy, ganas de ver sí, la sí, obra y bueno, es muy especial, es muy especial. Y la obra hace algo que es una decisión de Vicky para mí muy hermosa, a mí me emociona muchísimo. La obra es muy teatral, todos los recursos que usa son muy teatrales, y sin embargo la obra termina con un primer plano mío, que es ajá. como en toda la pantalla gigante de Sí, toda la sala. sí, sí, Y me sí. parece muy lindo porque la obra despliega, ya te digo, muchísimos elementos y termina de la manera más sencillita, pero también como más, yo siento, identitaria Con vos, conmigo claro, como claro, artista, claro. claro, claro, claro. Sí, Ahora, bueno, te dirige una mujer. sí, Tus últimas películas también fuiste sí, dirigida por mujeres, ¿no? Bueno, recién sí, mencionábamos a Tamara Garategui con Las Furias, pero también tenés Lo que queda de Mariel Escobar, Al Impenetrable de Sonia Bertotti, La Casa de los Conejos de Valeria Salinger. sí. ¿Te buscan las directoras? ¿Vos buscás a las directoras? Bueno, en el caso de, acabas de decir, de Victoria Almeida, vos fuiste hacia ella, ¿no? Pero, ¿qué pasa con eso? ¿O es pura casualidad? No sé, me lo pregunté muchas veces, sobre todo porque yo tuve la suerte de trabajar con directoras cuando, porque después, si bien ya sabemos que estamos lejos de alcanzar la equidad, pero hubo un momento que fue peor, no este, donde directamente no se filma, sino que fue un momento peor al de hace 3 4 Sí, años, sí. en el sentido de que todos eran directores varones. Yo en ese contexto, de todas maneras, llegué a trabajar con mujeres, que era muy particular. Ujú. No sé, con Paula Ciero o con Tami, que fue con Tami hice varias películas, y con Tamae, Sí. y fue una de las primeras directoras que me dirigió. Yo creo que quizás estas últimas películas tuvo que ver un poco con el contexto, con que se abriera un poco de espacio para proyectos dirigidos por mujeres, que obviamente esto tenía que ver no solo con la decisión política de que haya muchos recursos, la discusión política, porque nunca se terminó por ahí de implementar lo que nosotras proponíamos desde el sector, digamos, para alcanzar la equidad, pero también, bueno, mucho interés, como que hubo en los últimos años interés por ver qué cosas tenías para contar las Ujú. mujeres. Después, ¿por qué ellas me eligen a mí? No tengo ni idea. A mí me encanta, es un lujo. Claro. Sí. Ahora, bueno, justamente Las Furias inicialmente era una idea tuya. Mía y de Nicolás Goldschmidt. Viene de Nicolás Gol. Sí. Sí, y entonces ahí se te abrió un mundo también de la escritura. En realidad yo estudié cine en la UBA, y después de toque que terminé la facultad o a los pocos años ya me puse a estudiar guión y bueno, y me especialicé en eso y de hecho escribo y también trabajo un poco Sí, de eso. Hice varios proyectos. Bueno, me acuerdo que una vez me entrevistaste por el documental de Mariana Carvajal, sí. Cuerpos Juzgados, ese lo guionamos juntas. Em, y sí, por esa época yo no recuerdo, seguro estaba estudiando, creo que con Solars en ese momento, Con Pablo con Solars. Pablo Ajá. Solars. Y bueno, nada, lo que nos pasó ahí específicamente con Nico es que nos encantó la experiencia con Tamae y empezamos a pensar en la posibilidad de hacer esto, como de imaginar qué queríamos actuar y ir y actuar eso, Ujú, ¿viste? ujú. Así que como en ese sentido ese proyecto es soñado. Después obviamente fue difícil
concretarlo, porque bueno, fue justo entre los cambios de gobierno, del gobierno de Cristina al gobierno de Macri, donde hubo durante un gran tiempo, viste, se retenía no, Sí. se subejecutaba el presupuesto, después, bueno, hubo unas facilidades, pero los presupuestos estaban desactualizados, entonces bueno, después llevarla a cabo fue complejo, pero bueno, yo también en eso veo el mérito de Tamae, no solo de sostener, con lo difícil que es sostener una película, sino de resolver realmente, de ser recursiva a pleno, ¿no? Ujú, Como ujú. poder Sí, contar con muy exactamente. poco. Ahora, hace poco estrenaste también en el Bafisi tu propio Sí, corto, ¿no? Como sí, directora, digo, sí. La otra piel, Sí, la propia piel. la propia piel, sí. Sí, 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 sí. ¿Y Eh, ahí qué pasó? ¿Te picó el bichito de la dirección? sí, ¿Querés seguir el camino hacia el largo? yo en el 2013 ya estrené mi primer corto en el Bafisi también, que se llamaba Entre Romina y el Mundo, y hablaba sobre el aborto. Ese fue mi primer corto por fuera de las cosas que uno hace en la facultad Sí. que después hay que esconderlas. pero, Bueno, pero, pero bueno, ese fue mi primer corto. Después hice otro corto. Lo que pasa que se estrenó en plena pandemia y bueno, fue muy difícil como mm, difundirlo, pero que se llamó La Edad de la Marea, mi segundo corto. Y este tercero tuvimos la suerte de entrar en Bafisi, pero además de entrar en la competencia argentina. Así que fue como más especial todavía. ujú, Y además mis otros cortos los escribo, los produzco, los dirijo yo y también los actúo porque, no sé, están hechos con mis amigos, que mis amigos casualmente son unos profesionales así zarpados, pero sí. bueno, son mis amigos de toda la vida que también hacen cine. Y después, La propia piel lo que tiene de particular es que es un corto que yo escribo para que actúen otras actrices, que son Mara Recalde, Valeria Lois, Ujú. Guillermo Fenning, Lide Uranga. Y bueno, nada, es un corto muy especial porque es la primera vez que dirijo A a otros actores. colegas, claro, claro. Y entonces, ¿hay algún proyecto dando Sí, vueltas ahí sí, de ir a dos la proyectos de largo. dirección de largometraje? Sí, yo Ajá. tengo dos guiones. Uno ya ganó un premio que dio el Inca en su momento, que era a guiones inéditos. Eh, ese proyecto se llama La Ceremonia. Y después hay otro proyecto en el que estoy trabajando desde el año pasado, que se llama Eric Isaya, que en realidad es un proyecto que presentamos hace mucho tiempo al Glazer y que bueno, lo Mm. retomé en este último tiempo. Y no, yo siempre, hoy vengo de registrar guiones en en Ah, el mira. DNDA. ¿No? Muy bien, muy bien. Para Sí, 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 dirigir sí. vos Sí, largometraje. sí, sí. Ajá, bien. Sí. Un poco estoy como, esto de hacer cortos es como para curtirme y no Claro. morir de un paro cardíaco cuando me toque una película, básicamente. No, no va a Pero, pasar eso. pero sí, yo siempre ahí intentando y haciendo. La verdad que se van filmando cosas que yo escribo, que ayudo a escribir o que hago Ujú. el seguimiento de algunos proyectos y después se filman. Digo, siempre estoy, Sí, pero muy bueno, activa, muy todavía... activa. Te veo, te sigo y Sí. veo eso. Ayer provocativamente lanzaste en las redes un grito de guerra. Decía, lean, así después no andan compartiendo fotos en culo. Me permito reinterpretarlo como una frase sarcástica pidiendo volver a valorar la cultura. No sé si estoy muy equivocada. ¿En qué estado laboral Em, y emocional te me encontrás vos encuentra. frente a esta situación de, bueno, de parálisis, de desvalorización, de desfinanciamiento del cine y de la cultura en general? Sin duda me salva el teatro, sin Mm, duda me salva el teatro. Yo también soy parte de la comisión directiva de Sagay y en Sagay hicimos una encuesta entre los socios y los resultados fueron abrumadores y a la vez sabíamos que nos íbamos a encontrar con eso. O sea, nosotros los actores estamos en un nivel de desocupación que no se puede creer. mm, La gente está haciendo otros trabajos como si fuese que actuar, o sea, como, viste que enseguida va cambiando como el punto de vista, ¿no? Cambia el discurso, cambia el punto de vista. Em, y hay como una cosa como si actuar fuese como algo que uno tiene que hacer en el tiempo libre. claro. ¿Entendés? Como un hobby, como...
¿no? sí, Esto es una una, changa, esto es sí. una profesión. La gente tiene que poder vivir de esto porque se formó toda la vida, porque le dedicó toda su vida y porque tiene un valor inigualable, un valor que de hecho, como cuando se le pone un precio a una obra o a un trabajo de un artista, sabemos que siempre, bueno, siempre es simbólico, pero que es simbólico, que no se puede, justamente no es como esto que yo puedo decir, bueno, eh, hago una cuenta entre lo que salió la madera y lo que salió el pegamento y lo que sale la hora del trabajador que lo pega y te digo cuánto sale, ¿no? Ujú, Como en el arte, justamente, ujú, ¿no? Es invaluable, o sea, sí. y bueno, así que, no, realmente muy difícil. Por suerte, al estar dentro de Sagay, nosotros estamos todo el tiempo tratando de encontrarle la vuelta, ¿no? Como tratando de apoyar las leyes provinciales que van saliendo, las leyes provinciales audiovisuales que van saliendo en cada Ujú, provincia. sí. Ese trabajo lo venimos haciendo ya hace un tiempo, de dar siempre nuestro apoyo. Después también cuando vemos que hay leyes o hay proyectos de ley que bueno, que podrían llegar a ayudar al sector ahí, siempre tratando de estar un paso adelante, de estar acompañando. Ujú, Y lo mismo ahora, por ejemplo, con la ley que deroga la 345, que es un decreto que destruye básicamente el Instituto Nacional del Teatro, que es uno de los organismos más sí. transparentes y federales que tenemos en la cultura. Y bueno, nada, nosotros ahí siempre, siempre tratando de estar en cada foco de acción para no quedarnos quietos, para hacer lo que hay que hacer en este momento. Exactamente, hacer, esa es la palabra. Bueno, estamos en vivo aquí en los estudios de Radio Tren Topic con Guadalupe Docampo. Ella es la protagonista de La fragilidad de las casas, una obra de Victoria Almeida que se presenta los sábados y domingos y ella está junto a Facundo Mejías, Julián Rodríguez Rona e Irene Vivanco. Guadalupe, muchísimas gracias por estar con nosotros, por, bueno, todo esto que estás contando y sobre todo por lo mucho que haces. Gracias a vos, Julia, por lo que vos haces. Ya sabés, yo tuve oportunidad de agradecerte en vivo este trabajo que ustedes hacen. Bueno, también debo decir que Guadalupe además fue la presentadora de la presentación de 50 mujeres del cine Sí. argentino en el momento que hicimos esta presentación en Sagay, así que te lo agradezco A vos, infinitamente. a vos, y recién cuando te escuché hacer la apertura realmente me emocioné muchísimo. Em, es un momento para resistir, para poner el cuerpo también y para imaginar un futuro posible, porque también hay algo como de que no hay vuelta atrás, que también vos lo dijiste, ¿no? Como, Sí, sí. entonces, imaginar, me parece que es re importante que estemos imaginando un futuro posible. Sí, nosotros tratamos también de que sea presente en la Sí, medida de lo sí, posible, sí, sí. y no quedarnos solo en las expresiones de deseo, ¿no? Guadalupe, muchísimas gracias A por vos, Julia, acompañarnos. a vos. Gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Que ni siquiera mis más remotos sueños imaginé estar aquí recibiendo este reconocimiento. Yo creo que cada mundo y cada mirada es original. Entonces, les digo, les suplico, inventen el cine. Y en el cine argentino hay mucho para recordar y revisitar. Tenemos que defender el cine, es algo que nos identifica, que nos hace crecer y nos enseña. Me da un montón de orgullo también por ser parte de esta casa. La verdad, una oportunidad hermosa, la que nos dan. Nos agarró piel de gallina, estuvo muy lindo. Que viva la uni, la educación buena y la gente argentina. El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de la Comisión de Filmaciones, en conjunto con el Consejo de Microempresa, lanzó el programa Impulsar Audiovisual,
una iniciativa destinada a promover el desarrollo sostenible de la industria audiovisual en la región. Estamos con Silvana Espinosa, directora de la Comisión de Filmaciones de Jujuy. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarlos. Bueno, siempre es bueno tenerte aquí y que nos vayas contando qué está aconteciendo allí, ¿no? En Jujuy. ¿En qué consiste el programa Impulsar Audiovisual? Bueno, el programa Impulsar Audiovisual es una herramienta financiera más que se suma a la propuesta que tiene el Instituto de Artes Audiovisuales y la Comisión de Filmaciones para poder promover lo que es el desarrollo de la industria audiovisual local. El programa consiste en créditos que hemos logrado trabajar y sacar en conjunto con el Consejo de la Microempresa. Estos créditos van destinados a dos líneas. Una de ellas tiene que ver con el financiamiento para la realización de productos audiovisuales, ya sean largometrajes, documentales, cortometrajes, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el financiamiento para emprendimientos audiovisuales, que pueden ser rental de vestuario, catering o equipamiento. Bueno. Esos dos componentes. Claro, justamente eso te quería preguntar, ¿no? ¿A quién va dirigido? Porque veo que es muy amplia la convocatoria. Así es, la pensamos, nos parecía muy interesante pensar en estos dos componentes, porque por un lado, bueno, está como la empresa que va a producir los contenidos, ¿no? Los productos audiovisuales, y por otro lado también los servicios que nosotros tratamos de promover que se desarrollen en la provincia, ¿no? Los servicios ya sea de hotelería, de gastronomía, de traslados, de catering, que a propósito de eso también este año estuvimos impulsando las capacitaciones, por ejemplo, con respecto al desarrollo de emprendimientos de catering, ¿no? Nos parecen que hay que empezar como a desarrollar también esa parte privada para que se forme, ¿no? Este ecosistema audiovisual que hace que el productor elija la provincia, digamos, para filmar su producción. Claro. Bueno, pensaba con la cocina exquisita que tienen ustedes allí en Jujuy, ¿no? O sea, alto catering deben ofrecer entonces. Ahora, ¿y la iniciativa cómo fue recibida en el sector audiovisual? Está bien que es muy reciente el lanzamiento, pero ¿qué perciben ustedes a partir justamente de la gente que se va interesando por participar, por ser parte de esta iniciativa? Sí, mira, la largamos hace poquito, como vos decías, hace días, y la verdad que tuvimos mucho interés, mucha repercusión en cuanto a bueno, los alcances. De hecho, de otras provincias también se han comunicado para ver cómo asociarse con el local, para conocer el reglamento, los requisitos. Entonces, la verdad que para nosotros fue como, creo que va a ser como un programa ojalá bien exitoso para poder ¿no? Lograr esta asociatividad que tanto nosotros buscamos que se haga en la provincia, ¿no? Yo creo que también fue una respuesta inmediata a la necesidad del sector, ¿no? Porque estamos en un contexto bastante complicado y crítico. Sí. Que si bien ya era como una propuesta que veníamos pensando ya el año pasado, se pudo concretar ahora. Y yo creo que, bueno, llegó también en el momento justo para poder contener, ¿no? al sector que está como bueno, bastante con mucha necesidad, digamos. Bueno, justamente recordaba que el año pasado, en otra nota que hicimos, te habíamos preguntado, y algo que todavía sigue vigente y que a lo que vos acabas de hacer referencia, ¿no? ¿Se acercan más productoras audiovisuales a partir de esta situación de desfinanciamiento del Inca? Mira, justamente estábamos haciendo un balance hace muy poquito, porque te comento también que desde lo que es la comisión, el instituto, estamos empezando a medir estadísticamente el impacto de las políticas que se realiza a partir del instituto, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho lo que son los números, las erogaciones, los resultados y demás, ¿no?
Y bueno, uno de los componentes importantes son las producciones que arriban a la provincia, ¿no? Y lo que invierten en los diferentes contrataciones que hacen. Y hay como un indicador muy marcado ahí en cuanto a lo que fue el año pasado, el primer semestre y el primer semestre de este año, y es abismal la diferencia en la baja de rodajes. El año pasado hemos recibido muchísima más producción de afuera que este año. Ajá. Entonces, hubo una merma ahí en cuanto a las producciones que llegaron a la provincia. Ahora, entre los diversos planes de fomento, bueno, la aplicación del cash rebate, toda esta serie de medidas e incentivos que ustedes vienen llevando a cabo, ¿no? Bueno, ahora este programa. ¿Cuál es la realidad del sector audiovisual en Jujuy en este momento? Y mira, ¿no? Más allá de la crisis, esta coyuntura que obviamente es nacional y que no es ajeno, ¿no? a ninguna provincia, más allá de la política que se genere, bueno, esto que te decía, lo que de pronto una publicidad se firma con capital privado y viene de afuera, ¿viste? Si ese capital no está, no va a venir digamos, a firmar a la provincia. Más allá de eso, nosotros este año hemos logrado, por ejemplo, el primer semestre tener dos rodajes un rodaje, perdón, del cash rebate que había quedado del año pasado, que filmaron justamente este año, que se asociaron con productoras locales y demás, y lo que es el fomento local que dinamiza y todo lo que es el sector jujeño, ¿no? Bueno, estas líneas de videoclip, las de fomento, las capacitaciones, que eso también suman un montón al momento de que el técnico vaya también adquiriendo quizás otras herramientas para poder trabajar también en otros campos y en otros aspectos, ¿no? Que no tan solo va a ser la producción audiovisual o del largometraje o del producto, sino también en servicios. Entonces, bueno, tratamos siempre de contener desde esos lugares para darle como una posibilidad amplia al realizador jujeño. Así es que bueno, estamos como trabajando, ¿no? constantemente ahí en la contención de lo que es el sector local. Ahora, entre los objetivos que se plantearon ustedes fue la internacionalización de la provincia. ¿Qué está ocurriendo en ese sentido? Y la verdad que yo creo que año a año ha sido muy positivo el crecimiento, ¿no? y lo que es el posicionamiento de la provincia hacia afuera. De hecho, muchas de estas películas que fueron beneficiadas con el cash aún no se han estrenado, obviamente, pero tienen una propuesta muy interesante de exhibición internacional. Eso nos da la posibilidad a nosotros de tener, ¿no? de ser vistos a nivel internacional. Esto ni hablar de, obviamente, estas producciones que, como ya anteriormente te comentaba, vienen a la provincia, firman. Nosotros hacemos como ese acompañamiento también, ¿no? del después, dónde se ven esas producciones, qué repercusiones tienen, que eso también este año empezamos a tratar de medirlo, aparte del impacto económico, ver, ¿no? este circuito de vida que tiene la producción hacia afuera, que a nosotros nos sirve un montón al momento para ir a hablar con un intendente, para que la misma gestión vea cómo eso es positivo, ¿no? para la provincia, que un producto audiovisual se filme y se vea afuera. Y yo creo que también va a ser una herramienta que nos va a permitir justamente medir esto que vos no estás mencionando, ¿no? Pero bueno, claramente lo venimos trabajando. Aparte de eso también, nosotros trabajamos mucho con, bueno, lo que tiene que ver la parte no de embajadas, ¿no? El cash rebate también se promociona a través de estos espacios. Entonces tratamos siempre de tener como una posibilidad amplia, ¿no? de lugares donde estar posicionando constantemente en la provincia hacia afuera. Claro, tener presencia constante, ¿no? O lo más constante posible. Bueno,
Silvana Espinosa, entonces, es la directora de la Comisión de Filmaciones de Jujuy, una provincia, bueno, que acaba de lanzar el programa Impulsar Audiovisual. Y una provincia que tiene muchos otros recursos para el sector audiovisual, que está destinando al sector audiovisual más fondos, más apoyos, más incentivos, ¿no? Y no quisiera terminar la nota sin antes decirte que el valor agregado, esto que vos mencionabas, ¿no? El valor agregado que tiene el audiovisual en la provincia, ¿cómo se traduce? ¿En qué se traduce? ¿Qué ofrecen ustedes como vuestra especialidad, digamos, vuestra fortaleza, mejor dicho? Sí, yo creo que la provincia tiene por ahí la particularidad, a diferencia de otras provincias, ¿no? De tener esto que decimos siempre, una variedad climática y paisajística inigualable. Sí. Tenemos locaciones únicas también, muy particulares, que de pronto no la encontrás, digamos, en otras provincias, porque son bien particulares de lo que es Jujuy, ¿no? Entonces nosotros siempre al momento por ahí de promocionar la provincia, decimos esa ventaja comparativa tiene en cuanto a lo que le puede ofrecer al productor, ¿no? Claro. Poder acceder, y de hecho el trabajo que vino haciendo la Comisión de Filmación a lo largo de estos años tuvo que ver con mostrarle también al productor esta otra faceta, ¿no? Venís, también hay selva, también hay valle, podés hacer recrear diferentes escenarios en una sola provincia, por eso nuestro speech es todas las historias en una sola provincia. Y también, bueno, ni hablar obviamente de las facilidades logísticas, ¿no? En poco tiempo podés estar en Quebrada, Puna, Valle, Yungas. Claro. Y bueno, también hemos trabajado muchísimo con lo que tiene que ver con el recurso técnico local, ¿no? Con capacitar constantemente al sector audiovisual jujeño para que también eso sea como un faro, ¿no? Para el productor que viene, tener técnicos calificados para que de alguna forma también sea un destino atractivo. Y también por último, que me parece muy importante, nosotros hemos logrado en pocos años que los municipios, ¿no? Que los organismos tanto privados como públicos entiendan la importancia de la actividad audiovisual y entiendan el lenguaje audiovisual en cuanto a qué es lo que demanda una producción cuando viene, ¿no? Tenemos programas de capacitación a municipios, a personal del municipio, a instituciones públicas, en donde ellos entienden la importancia de un rodaje en su territorio y cómo tienen que brindar las facilidades para que eso se pueda llegar a concretar de la manera más efectiva para el productor. Eso a mí me parece muy importante porque se traduce en dar una respuesta inmediata al productor que viene de afuera, y yo creo que eso también, para las devoluciones que nos han realizado los productores, eso, ¿no? Que vas a Jujuy y automáticamente los municipios entienden de qué le estás hablando, Claro. le pedís algo y es inmediata la respuesta. Y No, bueno, ni hablar de... Sí. No, digo, han mejorado también muchísimo la calidad de los servicios, que también es muy importante. Bueno, Silvana, felicitaciones entonces por todos estos avances, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, por último decir que las bases e inscripciones para el programa Impulsar Audiovisual están disponibles en iaaj.jujuy.gov.ar. Allí pueden encontrar todo. Silvana, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. La leyenda del rock argentino, Lito Nebbia, es el protagonista de la miniserie
documental Lito Nebbia, una vida musical, que está dirigiendo Marcelo Yapses con Miranda Nebbia. Es una producción de Baraka Cine junto al propio intérprete y músico. Estamos con Marcelo Yapses, aquí productor y director de esta miniserie documental que, bueno, intuyo que es muy, muy interesante. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo están todos? Bueno, un placer recibirte y bueno, vos tenés un vínculo de muchos años con Lito Nebbia, ¿no? ¿Qué te impulsó a realizar esta miniserie? En principio sí, en principio son muchos años, porque uno ya tiene muchos años. Estamos un poco... No, no tanto. No tanto. No exageremos. Tanto. No, pero yo empecé obviamente como un fan del rock nacional de muy chico, de los 10, 11 años, y escuchaba Los Gatos y todas las bandas iniciales, Almendra, Manal, Box Day, y en el año 78, en 1978, lo conocí a Lito de hablar algunas veces afuera de los recitales, y una vez en particular nos encontramos por la calle Corrientes, ahí en la esquina donde está la disquería Sibals, esa disquería enorme de la esquina, y nos pusimos a hablar ahí, y bueno, nos fuimos conociéndonos. Y Lito se iba poco tiempo después, ya tenía organizado su viaje a México. Él se iba a ir por el hostigamiento en la época de la dictadura, porque era imposible seguir actuando en Argentina. Y yo un tiempo después, no mucho, me fui a México también, entonces lo fui a ver ahí, y de ahí terminamos siendo amigos. Yo, finales del año 81, 82, empecé a trabajar, a colaborar con él allá, y seguí colaborando con él en su productora Melopea, ya en Buenos Aires, desde mediados del 82, y estuve casi 4 años y pico, casi 5 años trabajando con él. Era muy joven, y bueno, y que fue casi como otra vida allá lejos, pero de ahí quedó mucha y muy buena relación con él. Después, esporádicamente nos íbamos encontrando. Yo hice toda mi carrera con el cine, sí, sobre todo produciendo, y hace un par de años estaba con Mariano del Mazo, un periodista amigo con el que hicimos el documental de Alejandro del Prado, y con el que yo también había sido manager y había trabajado, y él tenía que hacerle una entrevista por los 50 años del disco Muerte en la Catedral. Y bueno, te acompaño, voy, así lo veo a Lito, de paso le voy a proponer algo. Y ahí hace 2 años le propuse que en esta época en donde tanto documental que da vuelta, tantos músicos que han sido reseñados, en algunos casos con muy buenos trabajos, y que me parecía inconcebible y muy injusto para su carrera que él no tuviera un trabajo audiovisual a la altura. Y sabiendo que Lito es una persona muy particular, digamos, es entre comillas el padre del rock, pero también es de alguna manera el padre de la independencia musical, como en su trayectoria, y que las cosas se iban a tener que hacer de forma neviera, es decir, como él quería, o no se iban a poder hacer. Quiero decir, no es que, bueno, tengo aquí la gente de Netflix o Amazon, pero entonces al comienzo de la serie vos tenés que ponerte una peluca para estar otra vez con el pelo largo y cantar la balsa con un coro de niños hippies. No, nada de eso iba a suceder, y las cosas se iban a hacer, por un lado, como Lito quiere, y por otro lado yo iba a estar muy de acuerdo con esa... Claro, eso te iba a decir, no te veo a vos tampoco haciendo esas sugerencias al personaje en cuestión, ¿eh? No, y bueno, y Miranda juega un papel esencial porque ella siempre ha hecho audiovisual también, ha hecho ya algunos trabajos audiovisuales para su padre. Yo, digamos, allá que hace mucho que no nos veíamos, pero la conozco desde que nació, y bueno, y entonces juntos encaramos hacer
esta producción de manera muy, muy particular porque es súper independiente en esta época también en donde hay que recomponer Sí. todas las formas de trabajo porque al no existir el Estado, al no estar el Inca presente como debiera estar y como toda la vida de nuestro gran cine ha estado, bueno, reinventamos otras maneras, otras formas, y durante todo este año 2025 hemos estado haciendo entrevistas, recreaciones, trabajando, ordenando el gigantesco archivo fotográfico musical que Lito aporta para la serie y que Miranda conoce muy bien. Entonces, realmente hay muchísimo material y hemos hecho cantidad de entrevistas, músicos, artistas, gente vinculada, los amigos de la infancia en Rosario, que estuvimos ahí filmando en Rosario hace poquito. Todo un viaje épico y de lo que Lito llama la melancolía vital, que tiene mucho que ver con su trayectoria y con su carrera actual, porque Lito, más allá obviamente que la gente conoce más muchos de sus clásicos, que son muchos además, porque son 60 años de carrera, Lito sigue vigente y sigue componiendo y sigue editando música y sigue haciendo recitales y sigue viajando por el mundo y por el país. Cumplió 77 años hace muy poquito y la verdad que está con muchísima energía para seguir haciendo lo que a él más le gusta, que es música. Ajá. Ahora, te escuchaba, bueno, sabía que hay muchísimas entrevistas a músicos del rock en este trabajo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué nuevo aspecto o qué aspectos del rock nacional poco conocidos, teniendo en cuenta que el personaje protagonista es la historia del rock nacional, Lito Nebbia, qué aspectos poco conocidos revela la miniserie? ¿O nos va a revelar? Yo creo que, digamos que ordena un poco una cantidad de cosas que muchas veces estaban recordadas o contadas de manera atomizada. Lito, afortunadamente, tiene una memoria prodigiosa, entonces se acuerda de todo y organiza los recuerdos digamos, con muchísima sinceridad, porque también ya está como muy, muy de vuelta y, digamos, no tiene nada que ocultar como nunca en su carrera. Y entonces todos esos materiales y todas esas anécdotas y cosas que se han contado durante mucho tiempo, muchas veces, en el relato empiezan a aparecer ordenadas y de alguna manera se hace esa historia del rock nacional, de la música popular de los últimos 40 años, 50 años, como quieran llamarlo. Y sobre todo se habla mucho, además de que hay un anecdotario muy gracioso, muchas veces muy rico y en algunos casos inédito, se habla mucho de música, se habla mucho incluso con los entrevistados, se habla mucho de composición, de armonía, de por qué tal cosa era nueva, o por qué o cómo tomaba la influencia de los grupos pre-Beatles, Beatles y post-Beatles en los comienzos de los años 60, cómo era esa bohemia realmente, desmitificando, digamos, poniéndola en términos cotidianos de la gente que estuvo ahí, que la vivió, que la pasó y que no tiene que caretear nada. Así que, bueno, ahí aparecen Morris, Emilio Albercio, van a estar León Gieco, Fito Páez, Calamaro y muchísimos músicos más, toda la trova rosarina, Lito Vitale y Baglietto, Silvina. Hay mucha gente que va a aparecer y que tiene relación con toda esta historia que ayer veía, bueno, Ricardo Soulé, uno de los creadores de Bosley, que está también, lo veía en el concierto de Divididos haciendo presente con Ricardo Mollo y Arnedo, con un público. Digo, es eso, la gente recurre a aquellas gemas que lo que los marcaron, pero es gente que sigue vigente, que está componiendo también, porque todos ellos, lógicamente la gente recuerda más Hombre de Hierro, Presente, El Rey Lloró o Giros, pero
todos los músicos están componiendo hasta el día de hoy, tienen una vida vinculada con la música de la que no pueden desprenderse, son música, y Lito por eso es una vida musical. Y otra cosa que tiene en particular es que Lito tiene una fascinación también con el cine, con el muy buen cine. Lito es capaz de recitar equipos técnicos, fichas técnicas de películas de los años 50 de Douglas Sirk, o de Huston, o de Coppola y Scorsese, o de Bergman y Antonioni. Mira. Muy cinéfilo, entonces. Es muy cinéfilo, entonces. Muy cinéfilo, y también ha leído mucha buena literatura. Entonces toda esa cultura aparece en la serie porque él constantemente tiene como una referencia también con el cine. Y con muchas músicas, de Frank Zappa, los Beatles, músicas que él no copia para hacer lo que él hace, porque él es tremendamente original, pero mucha gente se sorprendería de que Lito puede estar una mañana entera escuchando free jazz, más allá de que él está por otro lado totalmente diferente. Claro, no haga free jazz. Por ejemplo, el otro día comentaba que hay un músico de free jazz que se llama Sun Ra, que falleció hace poco tiempo, muy, muy grande, y él me contaba el otro día que tenía 200 discos de Sun Ra. Y los 200 discos que los ha escuchado. Es decir, la casa de Lito en Tigre es como un enorme museo de la música y del cine, y es muy sorprendente. O sea, un deleite para coleccionistas. Y sobre todo para quien disfruta de la cultura en el buen sentido, no la cultura como cosa para pocos, sino la cultura popular realmente, porque finalmente, y a mí me pasa también, yo que crecí antes de crecer con Videla, como dice Charlie, yo crecí con los superhéroes, la serie de televisión, cine de superacción, pero al mismo tiempo con Buñuel y Cortázar y los surrealistas franceses, y todo eso, que era como para pocos en aquella época, finales de los 60, principios de los 70, finalmente con el tiempo se transformó en cimiento de la cultura popular. Hoy todo el mundo, hoy se ven más películas de superhéroes que películas europeas, lamentablemente, pero es así, es parte importante todo eso de la cultura popular, y el cine independiente de Hollywood de los 70 y 80, de Spielberg, Coppola, Scorsese, bueno, Palma. Con esa cultura a la que vos haces referencia a través de música, libros. Y es cierto, hoy los superhéroes tienen una gran aceptación, gran convocatoria, pero aquellas películas de superhéroes, aquellas historias de superhéroes, eran esas. Cuando yo tenía, no quiero ponerme 12 pesada años, ni nostálgica, pero eran esas. No, pero cuando yo tenía 12 años hubiera matado por una remera con el emblema de Superman. Claro. Era imposible, no existía, no había modo. Hoy no hay modo de no verlas una docena de veces por la calle. Claro. Bueno, entonces, ¿en qué momento vamos a conocer esta miniserie? Bueno, con Miranda vamos a estar este año terminando las entrevistas e iniciando la edición de los primeros episodios. Seguramente yo voy imaginando que entre el otoño y el invierno del año que viene nos acerquemos nuevamente al canceriano cumpleaños de Lito del año que viene. Vamos a estar presentando Una vida musical. Seguramente veremos dónde una serie puede alojarse, una serie de este tipo se puede alojar y difundir bien. Y por otra parte, seguramente tendrá un formato también de un documental que resuma los 8 capítulos, y con el cual haremos, como estamos haciendo ahora con Facu, o la película del concierto de Sumo, o como hicimos también con Aníbal Moris hace unos años con la película de Luca. Haremos una gira por todo el país, y Lito tocará algunos temas y se presentará el documental, que es un modo también de presentar la serie, porque una serie no se puede ir presentando completa
Claro. Digamos, no somos la flor. Bueno, ya voy queriendo estar en esa gira. Marcelo Yapses, muchísimas gracias por este contacto y bueno, felicitaciones por este trabajo, Lito Nebbia, una vida musical, que conoceremos el año próximo. Te mando un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes siempre por difundir el cine nuestro y seguir haciendo el aguante de algo que viene tan dañado últimamente. Para eso estamos. Entonces, con esta charla con Marcelo Yapses, terminamos esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Les agradecemos acompañarnos cada miércoles en vivo a las 19 aquí en Radio Trend Topic. No se vayan porque ya llega Mala Noche. Y como decimos siempre, pero en este momento más que nunca, vean cine argentino y véanlo en las salas. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.